queridos amigos, bienvenidos al Tintero una semana más y hoy pues también tenemos entrevista, puesto que vamos a tener ocasión de escuchar a Marto Pariente, un autor de género negro, bueno, que surgió en el panorama literario pues hace muy pocos años, pero que sin embargo pues ha tenido una trayectoria muy interesante y además muy exitosa, y hay que decir a ese respecto de que quizá es uno de los embajadores de nuestra tradición noir en el país vecino, puesto que su obra La cordura del idiota, originariamente publicada por Versátil, ha sido traducida por Les Editions Gallimard en su serie Série Noire. Y yo creo que hay que decir una cosa, Gallimard en Francia es algo más que un sello editorial, es sobre todo toda una institución en la que han publicado pues, los más grandes, tanto del pensamiento social y político como en el ámbito literario. Digo esto, bueno, sin ninguna condescendencia, porque hemos de apuntar que nuestros vecinos pues tienen un gran orgullo patrio respecto a su tradición intelectual y cultural, y que a veces se interesan poco por todo lo que trasciende sus fronteras, y bueno, y el hecho de que nuestros autores sean capaces de pasar esas fronteras y de suscitar pues el interés de nuestros vecinos galos, pues es un mérito por partida doble. Y por lo tanto, pues vamos a pasar a hablar con Marto Pariente, sobre todo con motivo de su última obra, Hierro Viejo, publicado por Siruela, una novela corta pero que tiene mucho sobre lo que hablar. Es una entrevista grabada y aquí pues bueno, nos queda dar paso a Marto Pariente, sobre todo darle la bienvenida al Tintero. Buenos días, Laurentino, encantado de acompañarte a ti y a tus amigos del canal. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces, a ver, hoy pues claro, como ya dije en la introducción, pues nos toca hablar de tu último libro, Hierro Viejo, que también pues está teniendo muy buena acogida. Y bueno, yo lo que, a ver, sí que te quería preguntar, porque por lo que veo, exceptuando de Las horas crueles, eres más bien un autor de novela corta. Yo no sé si esto es difícil cuando se tiene una trama, una idea, unos personajes, de sintetizarlo en 200 páginas, porque en una novela larga podemos meter mucho relleno. Es complicado, a veces hay que renunciar a los personajes, hay que renunciar a espacios, a ambientaciones, para poder un poco condensar todo esto, porque yo no sería capaz de escribir una novela corta. Sí, bueno, a ver, partiendo de la base, Laurentino, que la novela corta sabes que está considerada a partir de 100 páginas, más o menos, 40.000 palabras, una cosa así, me refiero ciñéndonos al término, ¿no? Lo que entiendo que hablar de la extensión, ¿verdad? Porque es verdad que Las horas crueles, digamos que fue mi novela más extensa, más, digamos que me costó más sacar adelante también por la trama y por todo diferente, pero es verdad que yo lo que he hecho hasta entonces, Una bala para Riley, que fue el inicio, luego La cordura del idiota y ahora esta Hierro Viejo, digamos que la extensión es mucho menor, son novelas mucho más breves, y bueno, no sé si hay que renunciar a digamos a algo muy mollar, ¿verdad? Dentro de lo que es la estructura o el arco de transformación de los personajes. Yo creo que se puede trabajar muy bien, se le puede dar profundidad, se le puede dar el relieve que necesitan sin perder el ritmo. Claro, es que de la novela anterior, que era una novela más policíaca, más de misterio, en el que los tiempos son completamente diferentes a esta que hablamos, que ya es una novela negra más canónica, el ritmo, el dinamismo, cómo presentas la historia, cómo la vas resolviendo, esas pequeñas interrogaciones, ¿verdad? Que si quieres ahora hablamos de ello. Yo creo que merecen su propio tiempo y tiene que ser más breve que la policíaca, claro. Entonces, bueno, la pregunta del millón, ¿sabes que bueno, hay muchas etiquetas, que las etiquetas funcionan
comercialmente. Bueno, se te considera, pues bueno, un poco el gran representante hoy en día de el country noir, vemos el negro rural. ¿Te sientes a gusto con esa etiqueta? Porque a veces nos califican de una manera muy determinada y dices, oye, es que no tiene nada que ver con lo que yo pienso, con lo que es mi voz narrativa. Yo no sé si llevas bien esa etiqueta que te han puesto o quizá pues te reivindicas con otra identidad o con otra voz. No, a ver, es que empiezas a escribir sobre pueblos más pequeños. Es verdad que yo siempre las tramas las alejo de las grandes ciudades, ¿no? De las grandes urbes. Pero, a ver, no hay mucho misterio en esto, ¿eh? Yo lo hago por honradez. A la hora de plantear mis tramas, claro, esta es la cuarta novela, o sea que uno está empezando, como aquel que dice, ¿no? Entonces, yo creo que lo más honrado de cara al lector y a la narración es hablar, Laurentino, de lo que uno sabe, de lo que uno conoce. Yo es que las grandes ciudades voy de visita y estoy el tiempo imprescindible y luego me voy, ¿sabes? Siempre me he criado en poblaciones pequeñas, mi trabajo siempre ha orbitado este tipo de localidades y de parajes abiertos, y yo creo que eso, extrapolarlo a la novela, al final es lo más honrado. Y respecto a las etiquetas, ¿verdad?, que te suelen colocar, oye, pues country noir, pues fenomenal, no tengo ni ningún problema, es verdad, estoy muy apegado al terruño, me gusta crear mis novelas, mis imitaciones, mis personajes, ya te digo, en localidades pequeñas, en sitios aparentemente más pequeños, pero luego es verdad que los espacios son mucho más abiertos, ¿no? Lo cual también es una especie de contradicción que es muy bonita de trabajar. Y luego recuerdo una cosa que siempre digo, que sobre todo para la novela negra viene muy bien, que dicen que pueblo pequeño, infierno grande. Sí, que es una frase justamente que me ha gustado mucho de ti. Bueno, entonces, efectivamente, tratas que son sitios que son recónditos, olvidados completamente, inhóspitos. Rompes también un poco con lo que es las ambientaciones que dominan en el género negro, que siempre son las grandes ciudades, siempre las cosas pasan en Nueva York, en París o en Madrid, nunca sí. En este tipo de sitios. Me da un poco salir también de la línea establecida, porque a veces hay ciertos cánones dentro del género negro, bueno, pues que parece que están inamovibles, si me sale la palabra. ¿No era arriesgado un poco optar por estos sitios recónditos que no nos gusta, por lo menos a la gente de ciudad? Sí. Sí, hay gente de ciudad que me dice, oye, Marto, ¿esto del campo qué es? Dice, ¿es ese sitio en el que vas y a los 5 minutos te sientes incómodo y te pica todo? Digo, sí, ese es el sitio, ¿sabes? Me pasa mucho a los urbanitas. No, ya te digo, Laurentino, que no tiene ningún mérito, ninguna vuelta de tuerca en el sentido de querer reinventar nada. Además, esto ya se trabajó mucho, sobre todo en Estados Unidos. Hablamos de James Clooney, no sé si lo has leído, El último buen beso. Estamos hablando de Jim Thompson. Estamos, yo qué sé, en su novela quizá más negra, de Cormac McCarthy. Todas estas cosas, o este imaginario del que yo bebo y me he criado, ¿sabes? Luego también con series y con películas y demás. Y yo creo que no, que está trabajado, ¿sabes? Aquí en España teníamos al gran maestro, a Pavón, con Plinio. O sea, que no es algo tan, digamos, tan novedoso. Pero sí que es verdad que dentro del panorama actual, todo lo que es alejarte de las ciudades, venirte en la cordura del idiota a una carretera que va camino de los pantanos en mitad de ninguna parte, Hierro Viejo, Bala Negra, un pueblo que no existe, ¿no? Pero aquí lo existe porque es de Almería, que me perdonen los almerienses, pero es que no podía renunciar a ese nombre, ¿verdad? Con ese aroma tan a western. Me lo he traído aquí a la zona centro, a los secarrales, a los digamos, parajes más angostos y más oscuros. Pero vamos, yo creo que se puede construir una historia, te digo, bastante solvente. Al final los dramas, los traumas, las grandes tramas, no tiene por qué ser privativa de las grandes ciudades. Sí. Bueno, algunos, y a mí me gustan un poco las comparaciones, porque conocemos comparaciones con otro autor, siempre las hacemos perder identidad al otro. Dicen, bueno, que eres un poco el Jim Thompson español, ¿no? ¿Cómo te sientes un poco con esa comparativa?
Bueno, pues esa lo que pasa con esas comparativas, que al principio cuando las oyes te da orgullo, te da honor, ¿no? Te dices, ostras, que bueno, ¿sabes? Y si luego lo ves con perspectiva, en realidad lo que te das cuenta de que lo primero que da un poco de vértigo y lo segundo que no es tan así, ¿verdad? Porque estamos hablando de uno de los grandes maestros. Entonces, bueno, pues a ver, te levanta una sonrisa, dar las gracias por la comparación, porque a lo mejor alguien ha podido encontrar algún paralelismo, alguna semejanza, que vamos, que es de lo que yo bebo, ¿sabes? Que no está mal traído, porque yo me acuerdo de los personajes de La cordura del idiota, ¿sabes? Eso está todo, mi imaginario bebe sobre todo de las novelas de Jim Thompson, es una especie también que veíamos de homenaje, ¿no? Pero, a ver, igual que te decía antes que con la etiqueta de country noir no me siento particularmente cómodo porque me gusta, es verdad que estoy apegado al terruño, pero ya con otros autores y ya más de ese calado, lo que te da es un poco de vértigo y luego, si eres sincero contigo mismo, pues un poco de pudor. Bueno, entonces, el personaje dinamizador de la trama, Cobeiro. Vale, yo tengo que decir que, bueno, que es un personaje que tuvo una posición, bueno, pues como muy ambivalente hacia él. Bueno, veo que no solo en esta novela, sino también en otras, tratas a personajes oscuros, un tanto tenebrosos, bueno, que en principio pues te pueden dar así, pues un poco asustar. Y esto es otro tema que a mí me interesa. Sabes que, bueno, pues la literatura comercial que funciona siempre son triunfadores, siempre son ricos, siempre son, bueno, poderosos. Esto gusta y, sin embargo, pues a ver, tú tratas en unos personajes que son, a ver, bastante oscuros. ¿Esto también era una opción narrativa? ¿Te gustan los antihéroes? Bueno, los antihéroes. Ni héroe ni antihéroe, ¿sabes? Al final yo creo que busco analizándolo ahora ya, digamos, a posteriori, ¿no? Después de esta cuarta novela, muchas veces al principio empiezas un poco de manera inconsciente y luego empiezas a entrar más en otro tipo de análisis. Y al final lo que me he dado cuenta es que termino buscando personajes principales que a priori no quieren serlo. Son personas que se alejan, ¿verdad?, de ese punto de giro inicial de la trama, se ven obligados a dar un paso que seguramente no lo habrían dado en su vida o quieren o que ya han abandonado, como es en el caso de Cobeiro. Entonces tampoco entronca, digamos, con la figura del héroe, por supuesto, y del antihéroe tampoco. Pero ya te digo, sí, esta característica de que son personajes principales que no quieren serlo, ¿no? Máxime, por ejemplo, ahora el máximo oponente es Cobeiro, que es el protagonista principal de esta novela. Es un hombre que lleva toda la vida enterrando gente, ahora lo hace de manera legal porque es el entrenador de un pueblo, pero quiere abandonar, digamos, o quiere olvidar toda su vida anterior. La historia en particular, Hierro Viejo, no trata de redimirle de ninguna manera, pero a través de circunstancias y de avatares, de la desaparición de su sobrino autista, pues se ve obligado a esa última cabalgada, ¿no? Esa es la idea a la hora de trabajar, sobre todo los personajes principales. Los secundarios ya, luego si quieres hablamos, eso ya es otra película. Sí, yo lo que me gustó, digamos, de todo el personaje, que es un personaje en un principio abrupto, bueno, que tendrías pues más bien tendencia a huir de él, ¿no? Es decir, bueno, este es un malo, ¿no? Bueno, y sin embargo es un personaje que tiene muchísimos entresijos. Es un personaje que tiene una relación problemática con su pasado y una relación problemática con sus propios sentimientos, porque detrás de ese hombre abrupto y aparentemente malo y bueno, del que hay muchas cosas, muchos sentimientos. Yo creo que es difícil también un poco tratar esta cuestión de los personajes, porque un personaje malo es fácil de construir, pero después un personaje abrupto y un poco malo, pero con sus propios entresijos, ya es un poco más complicado, porque hay que invitar a que el lector intente comprender al personaje. ¿Te resultó difícil realmente construirlo? Y sobre todo atraer al lector, para que el lector no vea solo a un malo, ¿no? A un personaje, pues bueno, a ver, no muy amable.
Sí, a ver, la verdadera dimensión de Cobeiro se la dan sus contradicciones, pero esto, Laurentino, a ver, esto es una característica humana nuestra, ¿verdad? Que nadie es 100% bueno ni 100% malo, tiene lo que dices tú, son personajes, o como las personas, en realidad tenemos muchas aristas, tenemos nuestras contradicciones, somos ambiguos, luego estamos hablando también de un personaje que se presta a ello ya porque digamos que está en decadencia. No lo sé, yo no considero que sea especialmente difícil crear un personaje así, pero sí luego mantenerlo a lo largo de la narración con todas esas ambigüedades, que el lector de alguna manera empatice, porque ya te digo que la historia no trata de redimirle, ¿no? Yo creo que esa es una guerra que él sabe que está perdida de antemano. Pero bueno, dice, bueno, tengo la guerra de la maldad que yo he ejercido durante toda mi vida, de la violencia, la tengo perdida de antemano. Quizá la pregunta, más que la redención, ¿verdad?, que muchas veces se trata en este tipo de personajes, es si podría dar una última batalla por algún fin bueno, ¿no? Algo que de alguna manera me humanice. Si eso lo contrapones con pequeños capítulos que vas salpicando la narración y que te va explicando el pasado de Cobeiro, yo creo que al final se termina trabajando, digamos, ¿verdad?, ese arco de transformación de cómo una persona o sea, un personaje con el que no podrías empatizar nunca porque ha sido malvado toda su vida, digamos que en esta última historia donde arrancamos, digamos que podamos empatizar un poquito con él. Sí, sí. Yo, la verdad, bueno, el tema de la maldad comentaba Víctor del Árbol, que me decía, oye, es que los individuos no somos ni totalmente malos ni totalmente buenos, nadamos entre dos aguas, somos, como él decía, espejos rotos. El caso, ¿Cobeiro también es un espejo roto? Sí, es un espejo roto, pero vamos, Víctor, ya la has escuchado, es un maestro de esto. Es verdad que quizá el tratamiento de sus personajes son mucho más existencialistas que los míos, ¿verdad? Con mucho más calado, mucha más profundidad. Mis novelas tratan de trabajar, digamos, lo que hemos hablado, estas aristas, darle ese relieve a los personajes, pero no es el punto fuerte de la novela, ¿sabes? Yo lo que más trabajo son las tramas, el ritmo, ¿sabes? El cómo queda toda la historia circular. Y luego, pues, esto que dices tú del tema de la maldad, yo te puedo decir cómo funciono yo. Yo es que la maldad en mis novelas intento tratarla de una manera funcional, que no funcionarial, ¿verdad? Funcionarial en el sentido, ¿te acuerdas de la novela de Hannah Arendt, la de la banalidad del mal, que te hablaba del... No sé si recuerdas la novela, ¿verdad? ¿Sabes? Cómo la maldad se puede llegar a burocratizar hasta el hartazgo, ¿sabes? Y sin embargo, yo la maldad en mis novelas es mucho más funcional, es más asalto de mata, es decir, sí, son organizaciones criminales, pero que ante determinados ítems, ante determinados eventos, ponen en funcionamiento una maquinaria que normalmente no es del todo perfecto. Por lo tanto, digamos que ese es el tratamiento que le doy yo, lo cual también se presta a que sean novelas un poquito más divertidas, ¿sabes? Menos oscuras. Vale. O sea que, bueno, que tratas mucho más, entonces se puede decir que eres mucho más un autor de tramas que de personajes, porque hay autores que son sobre todo de personajes, que a veces a lo mejor la trama tiene menos relevancia. ¿Le das más relevancia entonces, por lo tanto, a la trama, al entresijo de la historia? Sí, sobre todo al empezar a trabajar sobre ella, hago un trabajo previo muy extenso antes de cada novela. Muchas veces te dicen, además, Marto, me la he leído en un par de días, oye, me he divertido mucho, me la he pasado bien. Eso sí que verdaderamente, más que te comparen con otros autores o te etiqueten de alguna manera, cuando te dicen que se ha leído la novela en un par de días, es verdad que es una novela corta, es un halago, porque para que esa novela se lea tan rápidamente, Laurentino, hay mucho trabajo detrás. Yo a mis hijos se lo digo muchas veces, mis hijos, por desgracia, no me han salido lectores, pero son futboleros, entonces estamos viendo muchas veces el fútbol, ¿no? Y tal, y muchas veces me da la sensación de que, claro, estás viendo jugar a gente de cierto nivel y les da la sensación de que el fútbol es fácil, y yo se lo digo, es sencillo de entender y de comprender, las premisas son fáciles, digo, pero es difícil de ejecutar. Con la literatura yo creo que pasa un poco lo mismo. Le doy importancia a la trama porque me gusta que no queden cabos sueltos, que luego lo quede circular, y digamos que son los personajes los que se aproximan a ella una vez resuelto todo esto. Muchas veces tengo una trama compleja en la cabeza
y todavía no tengo los roles de los personajes principales ni de los secundarios. Se aproximan a ella, encajan en ella después. O sea que eres más bien un escritor de mapa o de brújula. No, de ¿Los mapa. personajes se te van escapando o los tienes encerrados? No, a mí no se me muere nadie. Mira, te voy a contar una anécdota. La primera novela que yo escribí, miento, estoy mintiendo. Es una falacia. Yo escribí 2 novelas que las tengo metidas las 2 en un cajón, que nunca verán la luz, ¿sabes? Son una auténtica locura. La primera novela que yo publiqué, que sería la frase acertada, Una bala para Riley, esa novela la escribí a Abuela Pluma. Me puse el primer capítulo, fui repensando, el segundo, el tercero. Yo sé que muchos compañeros míos trabajan así. Bueno, a mí eso me resultó uno de los mayores sufrimientos que he padecido en mi vida, Laurentino. Y dije, bueno, Marto, si te quieres dedicar a esto, por lo menos hacerlo de manera más profesional, más solvente, esto hay que mejorarlo. Y a partir de la segunda novela que publiqué, La cordura del idiota, te puedo decir, Laurentino, fíjate si soy de mapa, que yo La cordura del idiota tardé como 9 o 10 meses en preparar toda la estructura de los personajes y luego 3 o 4 en escribirla nada más. O sea, normalmente invierto el doble de tiempo en pensar, estructurar, guionizar una novela. Digamos que esa parte creativa la hago antes y luego la parte literaria viene después. O sea que bueno, que sobre todo coge forma ante todo en tu mente. ¿Y reniegas por qué tienes esta novela en el cajón ahora que justamente pues eres un autor que estás cogiendo visibilidad, mucho reconocimiento? Sería el tiempo un poco de sacar todo lo que tienes en el cajón, ¿no? No, yo lo considero, yo las novelas que tengo guardadas en un cajón no son novela negra, es novela de ciencia ficción, de terror. Cuando era muy joven empiezas a hacer tus pinitos. Los guardo los manuscritos con mucho cariño, Laurentino, pero no se puede publicar. No se puede, no tiene la calidad suficiente como para ser publicada, así que yo creo que todo se puede considerar parte del viaje, ¿verdad? Del aprendizaje de uno. Una bala para Riley tuvo muy buena acogida, la primera que se publicó, no la del cajón. Y sin embargo yo ahora también la releo con cierto pudor, porque yo creo que no me dejé en esa novela sí que es más cortita, y yo creo que no me dejé, Laurentino, ningún cliché, ningún arquetipo, de novela negra no me dejé nada por tocar, que yo ahora lo leo y digo, madre mía, Marto, ¿cómo te has atrevido a hacer todo esto, ¿no? Entonces, no lo sé, es un proceso, es un aprendizaje, yo lo recuerdo todo y lo guardo con mucho cariño, pero considero que cada cosa merece su espacio y su tiempo. Sí, y dentro de ese aprendizaje vas un poco cogiendo identidad, tu voz narrativa, estás diciendo, bueno, sí, quiero ser un autor así, o piensas que a lo mejor vas a tener otra evolución más, porque los autores, construyen su voz narrativa. Hay gente que escribe cosas que a lo mejor te reniega de lo que escribió hace 20 años, ¿no? Pero vas viendo esa construcción identitaria como escritor. Yo creo que renegar, porque yo respeto todas las opiniones, pero renegar de cualquier paso o escalón o etapa de tu vida en la que te haya ayudado a llegar a donde estás, a publicar con cierta solvencia, yo creo que es un error, ¿eh? Es verdad que lo relees y hay cosas que envejecen mejor que otras, ¿no? Y que dices, bueno, esto lo podría haber hecho mejor, sí, claro, pero a ver, Laurentino, nadie nace sabiendo, ¿sabes? Y luego respecto a un futurible, oye, evolucionarás más, evolucionarás menos, bueno, yo creo que no se sabe, ¿sabes? Yo creo que lo importante es disfrutar de cada etapa. Ahora estamos trabajando quizá más la novela negra, una novela con un ritmo mucho más ágil, unas novelas mucho más corales, en las que donde yo me siento ahora más cómodo son historias criminales en las que tanto el lector como los personajes no saben unos de otros, es decir, son historias más o menos deconstruidas, son pequeñas interrogaciones que van saltando a lo largo de toda la narración y se van disolviendo poco a poco. No hay una gran interrogación como quizá en la novela anterior en Las horas crueles, ¿no? Que es más canónica, más una novela más de suspense al uso. Ten en cuenta que en Las horas crueles, Laurentino, tanto el lector como el narrador, ¿sabes? Te plantean una gran interrogación al principio. Oye, ¿dónde están? ¿Qué pasó con los mellizos en la Tejera Negra? Y esa gran interrogación digamos que te acompaña durante toda la historia.
Con la novela negra es diferente porque el lector tiene, digamos, una visión de conjunto más amplio en el que sabe lo que hacen todos los personajes en cualquier momento, son ellos mismos los que no saben qué es uno de otro, ¿no? Entonces son diferentes formas de trabajar la novela. Que esto evolucione en un futuro, no sabría decirte. Ahora la verdad que lo que sí te puedo decir es que me divierto haciendo lo que hago, escribiendo. Pues eso está muy bien, sí, porque eso sobre todo la escritura tiene que ser un placer. Entonces, Marto, una cosa que yo agradezco dentro de la novela, y es que, digamos, hay violencia, porque son personajes violentos, hay ajustes de cuentas, pero todo lo que es la estética de la sangre está dentro de la novela, porque la trama lo requiere, pero lo haces muy bien dosificado, es decir, que no estás sistemáticamente pegando tiros o asesinatos o sangre o sesos por las paredes. Esto también es algo que a mí me gustó, porque a veces vemos novelas que están todo el tiempo con la violencia y eso te acaba inmunizando. Acaba no haciéndote ningún efecto. Sin embargo, aquí en tu novela lo dosificas muy bien. Esto también fue una opción narrativa, el no abusar tampoco de toda esta cuestión de la sangre, porque vemos muchas novelas donde solo hay sangre. Sí, no, es que no es la idea. Ya te digo que con esta novela yo lo que trabajaba, Laurentino, era sobre todo la idea... era el contar una vieja historia en tiempos modernos. Estamos hablando del western crepuscular, ¿verdad? De la última vuelta a la acción, de la última cabalgada, del último atraco a un banco de un personaje, ¿no? Entonces, tampoco digamos que es una novela demasiado sangrienta. Es verdad que Cobeiro se pone en marcha y va a dejar cadáveres a su paso, pero están trabajados. Ya te digo que la estructura y toda la escaleta y todos los guiones que hago anteriormente es para que tanto las interrogaciones que van apareciendo a lo largo de la novela, como los cadáveres, como hasta el humor, cómo lo vas dosificando para que toda esa novela, digamos, trabaje como en conjunto, como un bloque, ¿verdad? Y no se te vaya nada de madre. Luego también habrás apreciado que aunque haya cadáveres, tampoco digamos que es una novela muy visceral, ¿verdad? Que muy descriptiva en ese aspecto, porque me gusta trabajar la violencia, pero la verdad que luego el tema de estas descripciones en las que con más casquería podríamos decir, ¿sabes? Tampoco es mi estilo. Es verdad que pierdes mucho tiempo en escribir estos capítulos, porque en el guión ya sabes pues que muere tal o cual personaje, que hay un acto de tal o cual violencia, ¿sabes? Pero tienes que luego darle vueltas al asunto para digamos, que como decía Hitchcock, ¿verdad? Pues, que se da a entender, que se muestre, pero no tienes por qué enseñarlo, porque es ser tan explícito. Entonces eso, a ver, esto tiene que ver con lo que te he dicho antes, ¿sabes? Que al final que se lea fácil, hay mucho trabajo detrás. Que luego estas determinadas escenas estén salpicadas toda la novela, pero ni te cansen, ni digamos que te genere una cierta versión, también hay trabajo detrás de esto. Yo creo que el gran mérito es la buena dosificación de estas escenas, bueno, vamos a decir, gore. Un personaje que es interesante en la novela, Rubí, una mujer dominadora, y yo diría que hasta incluso castradora, que es, bueno, pues una especie de patriarca, una especie del Padrino en versión femenina. ¿Por qué eliges un personaje femenino? Porque también aquí también rompemos estereotipos. Cuando empezamos en el crimen organizado, bueno, pues siempre son hombres. Atribuimos ese tipo de maldad a los hombres, y vemos que aquí vemos a una mujer, bueno, que maneja los hilos. También eso era también salir del estereotipo. Bueno, no lo sé si yo creo que cada vez hay más personajes femeninos, me refiero a los personajes femeninos dentro de lo que te estamos hablando de lo que serían los malos de la película, ¿verdad? Los malos de la novela. Yo creo que si ya en la actualidad se trabajan muchísimos. Yo en este caso, ¿por qué la elección de Rubí de Miguel? Porque también, digamos que como la trama orbitaba alrededor de la muerte de uno de sus hijos, este hijo lo van a enterrar en el cementerio en el que trabaja Cobeiro, ¿sabes? Se entendía que la figura matriarcal de toda la organización fuese una mujer, ¿sabes? Yo creo que digamos que ligaba mejor con la trama. Y lo que sí te das cuenta, que no lo había hecho yo hasta entonces, no había hecho este ejercicio, es que funcionan igual o mejor que ellos.
¿sabes? Igual mejor que ellos porque a la hora de ser malos yo creo que aquí sí que no hay ninguna diferencia de género, ¿verdad? Sí, pues es a ver, sí, he visto otras novelas también con mujeres, a ver, que dominaban los hilos, pero bueno, te hacía la pregunta justamente porque por el tema de los estereotipos. Hay algo también que me pareció interesante, no sé, tú que has vivido en un pueblo, yo también viví en un pueblo en mi juventud y recuerdo pues aquellas familias que eran las familias respetables, que bueno, que tenían una actitud caciquista. Aquí lo que tienen pues es una actitud sicaria. Yo no sé si los mecanismos de dominación de estas élites locales han mutado, pero el caciquismo sigue existiendo bajo otras formas. Sí, partiendo de la base de que esto es una historia que es ficción toda, ¿no? Pero es verdad que de existir, ¿no? Este tipo de caciques, digamos que dan el salto a la política nacional, empiezan a invertir en determinados negocios, empiezan a, ¿no? Digamos, de alguna manera a globalizarse. Entiendo que sería el paso lógico de estos personajes, ¿verdad? El que yo considero que el cacique de pueblo sigue existiendo, o sea, el terrateniente que tiene mucho poder, que está metido en la política local, eso yo creo que sigue existiendo, cada vez menos o cada vez es menos visible, ¿sabes? Pero yo creo que se unen unos a otros y se está volviendo como, digamos, una delincuencia un poquito más corporativa, ¿verdad? O sea, gente que en determinadas circunstancias o determinadas parte de la historia, pues a lo mejor solo tuviesen concentrado una parte de poder en su localidad. Ahora con la globalización, ellos yo creo que no son ajenos a esto, ¿verdad? Que se van uniendo y de alguna manera se hacen más fuertes y van evolucionando como siempre dentro de la ficción, estamos hablando, pero como depredadores. Bueno, y esto es la pregunta que también me... Bueno, por un lado, uno acaba teniendo una actitud ambivalente con Coiro. Bueno, tú que eres una persona que procedes de un ámbito donde la legalidad es importante, es fundamental, es un vector rector de las actitudes. A veces tomarse la justicia por su mano ¿tiene legitimidad moral? Sí, la eterna pregunta, pero yo creo y la eterna respuesta es que el fin nunca justifica los medios. Es verdad que aquí trabajando en una obra de ficción necesitas que un personaje, digamos, cruce esa línea, ¿verdad? Para construir lo que hemos hablado antes, su complejidad, su maldad anterior, y si la maldad y la pregunta que se puede hacer el lector, y si la violencia que está ejerciendo en esta parte suya de la historia está legitimada de alguna manera. Yo creo que en la vida real no está legitimada nunca de ninguna manera. Esto no lo podemos trabajar en la novela negra, en la novela criminal, porque aunque no esté legitimado, existe. Y hablamos antes de un espejo. Esto no deja de ser una denuncia social y estás poniendo al lector ante ello, ante un espejo, ante una violencia, ¿verdad?, que estábamos hablando antes, funcional, que existe y que nos rodea. Sí, sí. No, y te lo preguntaba justamente por si que, oye, yo porque es eso en lo que yo me muestro quizá, pues, digo, ambivalente, decir, bueno, sin hacer spoiler, si actúa, finalmente le das circunstancias atenuantes. Pero bueno, volviendo, has comentado que bueno, que tu novela viene inspirada por el western residual. Pues sabes que las películas de western formaron parte de nuestra infancia, ¿no? Siempre nos identificábamos con los héroes y queríamos ser los héroes y no, bueno, pues nos sentíamos también triunfadores cuando el héroe, bueno, pues hacía justicia poética, ¿no? ¿Cuáles fueron las películas que más te influyeron en este sentido? Bueno, muchas, ¿no? Pero para esta novela en concreto, mira, te puedo hablar de Centauros del Desierto, de Ford, te puedo hablar de Dos hombres y un destino, y luego la que verdaderamente me he visto 3-4 veces a la hora de ir creando esta historia y tal, es la de Eastwood, la de Sin Perdón. ¿La recuerdas? Del asesino que igual que le contratan unas prostitutas de un pueblo porque las están maltratando. Alguna de ellas le han hecho una cicatriz en la cara, y que ellas que conocen de este señor, de William Money,
asesino de mujeres y niños, acuérdate, y había saltado no sé qué tren y no había volado por los aires. Bueno, el tío había sido de joven, había sido lo más malo que había en el mundo, ¿sabes? Sin embargo, le contratan pues para una buena acción en esta Eastwood. Yo no sé si tenía ya por lo menos 70 años, cuando protagonizó esta película con Morgan Freeman. El antagonista, ahí era Rubí de Miguel, sería el sheriff del pueblo, que sería Gene Hackman. Y Gene Hackman, sí, creo que Gene Hackman. Y estas son las películas de las que yo, digamos, me bebí para luego crear esta historia. La idea era, pues eso, es lo que he dicho antes, crear una vieja historia, ¿sabes? Pero en tiempo moderno. Es decir, la pregunta que yo me hice, oye, Marto, ¿seríamos capaz de ambientar un western crepuscular, pero en la actualidad, y llevarlo y trabajarlo con los códigos de la novela negra? Y yo creo que más o menos, ya lo dirán los lectores, yo creo que se ha conseguido. Sí, exacto, sí. Y entonces, bueno, hombre, no podemos dejar de hablar de tu trayectoria. La cordura del idiota pues ha sido traducido al francés por Gallimard, que no es poco, por la serie Noir. Yo que te quería preguntar, ¿ves alguna diferencia en cómo funciona el universo del género negro en Francia y cómo funciona aquí en España? Nosotros que siempre tenemos complejos de inferioridad respecto a lo que pasa afuera. No lo sé. Yo creo que esta pregunta a lo mejor la tienes que hacer el año que viene, porque, vamos a ver, es que claro, es que lleva La cordura, La saquet del idiota, allí de la traducción por Sebastián Rutes, lleva desde finales de enero, lleva 3 meses, 4. La verdad que lo que me comentan desde la editorial es que está funcionando fenomenal. Me han invitado a un par de, 4 o 5 festivales tengo ya apuntados. En uno de ellos, además, entra como finalista en uno de los premios. O sea, creo que está funcionando muy bien. La diferencia, si es sustancial con el trabajo aquí en España, eso ya te digo, me tienes que preguntar, yo creo que de cara al año que viene. Además también vendrá muy bien porque está Hierro Viejo, que no sé si te lo he comentado, también ha sido ya, esto lo hemos firmado también con Gallimard, estamos en ello y seguramente salga publicada en francés el año que viene. Tendré que ver a ver cómo ha hecho. Bueno, por lo que me han comentado, la traducción de La cordura del idiota está muy bien. Sabes que los franceses tienen una larga tradición en traducción y hacen muy bien su trabajo. Bueno, pues Marto, yo me queda recomendar para los lectores Hierro Viejo. Vais a descubrir para los seguidores pues un personaje singular con el que finalmente vais a acabar empatizando por su personaje, que tiene muchos 3 hijos. Por lo tanto, la recomendación para esta semana, Marto Pariente, o al revés, Hierro Viejo de Marto Pariente, publicado por Siruela, una novela corta, pero con muchísima carne. Bueno, pues Marto, a mí me queda darte las gracias por el tiempo que me has concedido aquí en este modesto lugar y repito, pues ya iremos viendo tu evolución. ¿Tienes algún proyecto ahora? Sí, estoy trabajando en la siguiente novela. Estamos en la fase esa de pensarla y de repensarla y de estructurarla. Ahora lo que más me cuesta en esta etapa es convencer a mi mujer de que cuando estoy mirando por la ventana estoy trabajando, ¿sabes? Ahora mismo estoy en esa etapa. Y bueno, no te puedo adelantar nada, pero va a ser una novela también muy divertida. Estamos creando una familia muy disfuncional que yo creo que va a hacer la delicia de los lectores. Y sobre todo, Laurentino, darte a ti verdaderamente las gracias por tu tiempo y por el espacio que le has dedicado a la novela y a mi persona. Es muy agradecido y estoy a tu entera disposición. Sí, bueno, yo reitero mis gracias. Y para los lectores, una vez más, Hierro Viejo de Marto Pariente en Siruela, una recomendación en la que voy a insistir, porque bueno, Marto además es un escritor muy prometedor y todo el mundo lo comenta. Y con esto, pues queridos amigos, junto a Marto, me despido de vosotros, como siempre, pues con 1.000.000 de abrazos literarios. Hasta luego, amigos.